Bien, pues buenas noches a todos, un saludo. Y como bien ha dicho Dalis, la reunión la hemos titulado El arca en los tiempos del fin. ¿Qué tiene que ver el arca que viene del diluvio con los tiempos del fin? Bueno, pues vamos a ver. Eh, Hace tiempo que llevamos escuchando mmm, que estamos en el tiempo del fin, que estamos en los últimos días, que va a haber un tiempo de persecución, que va a haber una gran persecución contra los cristianos, que van a caer las 12 plagas, que la bestia pisoteará con su garra a todos aquellos que crean en Cristo o a los fieles, que habrá un asedio como el que hubo en los días de Jerusalén. Incluso nos pueden llegar vídeos de las supuestas fechas de la segunda venida. Y también tenemos otros puntos como gente que dice que tenemos falsas doctrinas o doctrinas nuevas que a lo mejor nos deberíamos plantear, falsos profetas que engañarán incluso, si fuera posible, a los escogidos. Tenemos otras teorías que rondan por ahí, que dice que somos la Odisea, que somos fríos, no somos ni fríos ni calientes, con lo cual seremos rechazados. Se dice también que somos el atalaya y por lo tanto tenemos que llevar el mensaje y hablar a todo el que nos rodea. Casualmente o la mayoría de veces quien dice esto suele dar un mensaje de temor y amenaza a los demás para que cambien. También podemos encontrar teorías de la conspiración o teorías que hay que cumplir o hacer tal o cual mandamiento para salvarnos cuando Cristo venga y cuando ese tiempo del fin llegue. Y me gustaría examinar alguno de estos puntos como de los que hemos nombrado un poquitín más a fondo. A ver qué nos parece. Por ejemplo, vamos a hablar acerca de la doctrina. ¿Qué significa doctrina? ¿Qué es para nosotros doctrina? Si alguien nos pregunta y nos dice qué es la palabra doctrina, es que tu doctrina, bueno, pues la palabra doctrina significa, según el diccionario, conjunto de ideas, enseñanzas o principios básicos defendidos por un movimiento religioso, ideológico, político, etc. Por ejemplo, la doctrina cristiana es un conjunto de ideas acerca y enseñanzas acerca de lo que Cristo nos enseñó. También podemos decir que es una materia o ciencia que enseña o que imparte doctrina. Pero ¿qué significa doctrina según las escrituras? Cuando aparece en las escrituras esa palabra, ¿a qué se refiere? Si buscamos también en el diccionario, nos dice que se refiere a instrucción y enseñanza. O sea, la doctrina cristiana son las instrucciones y enseñanzas que Cristo o Jehová nos presentan en la Biblia. Podríamos decir que solamente hay personas que creen solo en el Nuevo Testamento, pero otros pensamos que esas enseñanzas e instrucciones están en toda la Biblia completa. Empieza en Génesis y acaba en Apocalipsis. Toda la ley o toda la Biblia está lista para enseñar y redarguir, y toda es actual, como estamos estudiando este trimestre en la lección de la escuela sabática. Otro tema que vamos a mirar un poco es acerca de esos falsos profetas que intentan engañar, incluso si fuera posible, a los escogidos. Este texto lo tenemos en Mateo 24:24. Aquellos que dicen que fulano o mengano es un falso profeta y que no hay que hacerle caso, se basan en este texto, Mateo 24:24. Y me gustaría que miráramos este texto. Si vamos a usar bastante la Biblia, así que si alguno tiene su Biblia a mano, le invito a que lo busque y la lea. Dice el texto, incluso engañar, incluso si fuera posible, a los escogidos. Es decir, el enemigo va a intentar engañarnos a los escogidos o los que nos creemos los escogidos. Y a mí me gustaría, hemos pasado una época de disfraces, y me gustaría que pensáramos
¿qué disfraz funcionaría mejor para que los escogidos fueran engañados? ¿Realmente creemos que un ejército con metralletas y tanques andando por las calles podría engañar a los cristianos si los persiguiera? ¿Realmente pensamos que eso funcionaría, ese tipo de disfraz funcionaría bien? ¿O funcionaría mejor un disfraz de cordero? En un rebaño, ¿qué funcionaría mejor para engañar a las ovejas? ¿Un disfraz de lobo o un disfraz de cordero? Si hablamos en la iglesia, ¿qué funcionaría mejor? ¿Un disfraz de hermano o un disfraz de enemigo? Así que si miramos un poco la historia, nos podemos dar cuenta que cuando ha habido una persecución militar contra los cristianos, como fue la Inquisición o como fue la persecución de los romanos, ha sido las épocas de la historia donde más ha crecido el cristianismo. Y por curiosidad, ¿alguien se ha parado a pensar y a reflexionar cuáles son las zonas o países donde peor crece o donde menos crece el cristianismo? A veces la Iglesia nos ha presentado el proyecto La Ventana 1040, que es una zona del mundo, del globo terráqueo, donde el cristianismo crece muy lentamente. Casualmente, esa zona suele tener una muy mala condición de comunicación o, por el contrario, lo que nos encontramos ahí es una zona de bienestar, donde hay un nivel económico alto, donde no hay problemas de trabajo, laborales, y donde la gente tiene una tendencia al ateísmo y por eso es tan complicado hablarles de Dios y que el cristianismo crezca ahí. Así que a lo mejor el disfraz de la persecución donde más fácil nos resulta caer es ese disfraz de comodidad, de conformismo, de tener todo lo que necesitamos, tener todo aquello que deseamos, o estar entretenidos en el trabajo y para ganar dinero, para conseguir aquello que queremos y aquello que creemos que nos va a hacer feliz. A lo mejor esa es una persecución en la que caemos más fácilmente que si viéramos una gran batalla. Por lo tanto, deberíamos, si dice el texto que incluso intentará engañar a los elegidos, debemos de pensar que el engaño puede ser sutil y discreto. Y me gustaría que leyéramos Gálatas 5, del 19 al 25. ¿Qué es lo que nos dice en este texto, Gálatas 5, del 19 al 25, que es aquello en lo que no debemos caer? Si lo buscamos, repito, aquí nos dice en lo que no debemos caer. Si lo buscamos, del 19 al 25 nos dice que las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien. Inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira y rivalidades. Disensión. La palabra disensión significa aquello que lleva oposición o contrariedad de varias personas con el pensamiento de otras personas. Si seguimos leyendo, vemos que pone también sectarismo y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Es decir, aquellas personas que caemos en la trampa de alguna de estas cosas, como puede ser la discordia, la idolatría, la impureza. Impureza significa no ser puro del todo. Es decir, tenemos parte de verdad, hacemos cosas bien, pero también hacemos alguna cosa mal. Eso es ser impuro. Discordia, arrebato de ira. Es que estas cosas me sacan de quicio. Muchas veces hemos oído o hemos llegado a decir esa frase. Rivalidades, pues que fulanito lo hace mejor, o es que menganito no lo hace bien. Disentir o una idea de sectarismo. No, es que nosotros lo hacemos mejor que ellos. Aquel que se cree mejor o superior a los demás. Todas estas cosas son las que nos hacen caer y no llegar al reino de los cielos. Es decir, las que pueden entrar en ese
en esa trampa ideológica en la que podríamos caer. Y si vemos esta sutilidad en el engaño, es posible que entonces sí nos encaje el texto que dice que incluso los elegidos pueden llegar a caer. Sin embargo, si seguimos leyendo en el texto, si nos vamos al 22, nos dice, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Si os habéis fijado, al principio del texto dice, estas cosas pecaminosas se conocen bien. Después nos habla de maneras de ser de la persona que son incorrectas y después de las cosas que hacen que sí son correctas. Los frutos no es una acción, no es una obligación, sino es el resultado. Cuando nos dice que los frutos, nos dice el texto, los frutos del Espíritu es amor, tal, tal, tal. Un fruto, tú no te encuentras una manzana por el suelo. La manzana está en un árbol, es un fruto. Y para que ese manzano dé frutas, tiene que estar, primero lo han tenido que plantar, lo han tenido que regar, lo han tenido que cuidar, han pasado una serie de años y tiempo después ese manzano dará manzanas. Es decir, nosotros no tenemos que buscar los frutos, sino tenemos que ser plantas que estén bien arraigadas, que estén bien regadas por la buena doctrina y los frutos saldrán solos. Esta semana salía una noticia de una planta que ha estado 20 y tantos años en un invernadero sin dar fruto, sin dar una flor. 20 años después, las condiciones climáticas han sido las idóneas y esa planta ha florecido. Así que eso debemos de ser los cristianos. Hay veces que buscamos los frutos, pero los frutos es el resultado de nuestra relación con Dios. Es el resultado del andar diario y es el resultado de esa relación como cristianos. Sin embargo, las cosas que hemos visto antes que estaban mal son aquellas que son inherentes nuestras, que son nuestras pasiones y nuestros deseos. Y ahí tenemos que tener cuidado cuando decimos o pensamos aquello de me gusta, me apetece, o no me gusta, o no como esto porque no me apetece, y no pensando con la razón de si nos interesa o nos conviene o no. Igual, dentro de nuestra iglesia como cristianos, tenemos que pensar qué es lo que realmente me conviene y no lo que me apetece. Después hemos visto otro punto que hemos hablado de que hay veces que pensamos que somos la iglesia de la Odisea. Me gustaría que buscáramos, para ir adelantando, Apocalipsis 1, versículo 4. Repito, Apocalipsis 1, versículo 4, que dice así: yo, Juan, escribo a las 7 iglesias que están en la provincia de Asia. Si os fijáis, dice están. Es decir, cuando él está escribiendo, las 7 iglesias están. Son contemporáneas y existen a la vez. Hay veces que pensamos en que como cristianos somos la última iglesia, pero en realidad las 7 están. Y dice que están las 7. Y por ejemplo, nos dice de Esmirna que es rica. Después también nos dice de Filadelfia que tiene unas buenas obras y que tiene un buen corazón. Y aunque es pobre, Cristo le abre las puertas del cielo. ¿Por qué no elegimos el caballo ganador? ¿Por qué a veces escuchamos a esas personas que nos dicen que somos los perdedores? No, nosotros podemos elegir ese caballo ganador. ¿Por qué elegimos la Odisea? ¿Realmente queremos ser fríos y calientes? ¿Fríos o calientes? O sea, perdón, ni fríos ni calientes. ¿O queremos que Cristo nos abra las puertas para poder entrar a esa Canaán que nos tiene preparada? Así que os invito a que en un rato leamos ese capítulo entero de Apocalipsis 1 en adelante, donde nos habla acerca de las iglesias, y leamos y veamos las cosas que, por ejemplo, le dice a Esmirna, qué beneficios, o sea, qué cualidades positivas le dice a Esmirna que son buenas, y copiémoslas, imitémoslas. Que leamos la iglesia de Filadelfia y veamos a ver qué es lo que le dice que hace bien, y hagámoslo. También podemos leer las otras iglesias
para ver lo que hace el mal y no imitarlo. No te conformes con ser la Odisea. Elige el equipo ganador. Cristo seguro que estará contento. Otro punto que nos encontramos en los diferentes mensajes que nos podemos encontrar, como hemos dicho antes, es aquellos que dicen que hay que ser el atalaya y por eso hay que ir diciendo a la gente lo que está bien y lo que está mal. Pero en realidad, atalaya es eso. Atalaya es ir amenazando a la gente con su mensaje. O atalaya es aquella persona que está en una torre, en una atalaya, y se pone ahí a avisar cuando el enemigo viene. El atalaya no critica a los que están dentro del castillo, sino que avisa cuando el enemigo se acerca al castillo. Y hay veces que nos encanta decir que somos el atalaya para criticar a nuestro hermano, y esa no es nuestra función. Al hermano, al prójimo, al próximo, hay que amarlo, no criticarlo. No hace falta lanzarle flechas, eso ya lo hace el enemigo. No hagamos esa función. Debemos de dar un mensaje certero, ¿sí? Pero, ¿qué tipo de mensaje? Cuando a veces oigo esa frase, cuando a veces alguien me dice eso de, no, es que hay que dar el mensaje certero, es que hay que... Sí, sí, pero ¿qué mensaje es el que hay que dar? Vamos a leer en Marcos 16:15. Vamos a ver ahí qué es lo que nos dice Cristo que debemos de dar. Vamos a ver qué mensaje es aquel que nos pide que demos, como atalayas. Porque sí, es verdad, somos atalayas. Pero ¿qué mensaje debemos de dar? Vamos a leerlo. Y ahí nos dice, el Evangelio es, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. Buenas nuevas. Un mensaje de paz, un mensaje de bendición, un mensaje bueno. Este tema lo preparé porque la semana pasada una persona muy cercana a mí me mandó un vídeo de una televisión cristiana en el que después de ver el vídeo el corazón estaba encogido. O sea, se escuchaban en ese vídeo una serie de amenazas, de mensajes apocalípticos, de mortandades, de, hey, ¿realmente ese es nuestro Dios? ¿Qué mensaje se le queda a alguien que escucha ese vídeo? Y era una televisión cristiana. Y había gente conocida que hablaba en ese vídeo. ¿Realmente ese es mi Dios? ¿Ese es el Dios que queremos para cada uno de nosotros? ¿Esa es la religión que queremos? No sé si es la que queremos, pero voy a cambiar la pregunta. ¿Esa es la religión que debemos de tener en nuestro corazón? Como acabamos de leer, en Marcos 16 dice que demos las buenas nuevas, que demos un mensaje de esperanza. Evangelio significa buenas nuevas, significa que Dios te ama, que Dios murió por ti y por mí. Ese es el mensaje que debemos de dar al mundo. Ese es el mensaje que debemos de dar a aquel que se ha caído. Ese es el mensaje que debemos de dar a aquel que se encuentra triste o abatido. Aunque sea adventista, aunque sea evangélico, aunque sea católico, ese es el mensaje que debemos de dar. O por lo menos, ese es el que dice en Marcos 16, que Cristo quiere que demos. Creo que si inundáramos las redes sociales de vídeos hablando de las bendiciones de Jesús, tendríamos mejores frutos. Creo que deberíamos de pensar más en la felicidad de creer en Cristo que en la tristeza de un final caótico. Vamos a seguir un poco más adelante. En ese mismo vídeo decía que había que cumplir tal o cual mandamiento, o hablaba también acerca de la ropa o de lo que había que hacer para ser salvo. Me gustaría que leyéramos Gálatas 5, del 22 al 25. Repito, Gálatas 5, del 22 al 25. Vamos a ver qué nos dice la Biblia acerca de esto. En cambio, dice el 22, en cambio el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Es decir, si tú haces esto, no eres condenado. Los que son de Cristo Jesús
han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Dejémonos guiar. En vez de dejarnos guiar por las pasiones, por la ira, por el miedo, por los deseos de prepotencia o de lo que sea que tengamos cada uno, o de dejarnos ver, ¿por qué no nos dejamos guiar por el Espíritu? Y si nos dejamos regar por el Espíritu, como hemos hablado antes de los frutos, cuando dejamos que nuestro árbol eche raíces en la Biblia, que disfrute asimilando la Biblia, que disfrute entendiendo el mensaje que Cristo tiene para ti, a lo mejor tu fruto es un fruto de felicidad. Esto lo comparo con aquellos jóvenes que se enamoran de una pareja y a todo el mundo le cuentan: hey, mira, he encontrado a esta chica o este chico, mira, me ha mirado, me ha contestado a mi carta o me ha contestado a mi WhatsApp, mira, 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 me está escribiendo. ¿Sí? Hablamos a todo el mundo maravillas de la persona que ha inundado nuestro corazón. ¿Realmente como cristianos no deberíamos de estar haciendo lo mismo si estuviéramos enamorados de Cristo? Cuando ves personas que hablan de muerte, de temor, de miedo, ¿realmente están enamorados de Cristo o lo que tienen es miedo de lo que no conocen? Deberíamos de pensar en estas cosas. La alimentación, la vestimenta y otros consejos que tenemos en la Biblia, en este texto no dice que sean necesarios para ser salvos. En el que hemos dicho, en el que hemos leído de Gálatas 5:22, no nos dice que los frutos del Espíritu sea ser vegetariano. Y por cierto, lo soy, no es que yo no sea vegetariano. Y además de nacimiento. Pero aquí no nos dice que eso sea necesario para ser salvo. No es una de las cosas que sean necesarias para que no seas condenado por la ley. Sin embargo, los consejos están. Y hemos escuchado aquí en el grupo pequeño a personas muy válidas que nos han hablado de lo bueno que es la reforma por salud o la buena alimentación. Y desde luego es muy bueno y es necesario y recomendado, pero no para ser salvo, sino para que estemos mejor de salud, para nuestro beneficio, para que estemos bien y que si hay algún problema, si hay alguna dificultad, nosotros estemos más fuertes. Y desde luego, en esta pandemia que hemos pasado, se ha visto muy claro que la salud es algo muy importante. No es lo mismo coger el virus con una salud fuerte y unas defensas sanas que cogerlo débil, ¿no? Hemos visto personas jóvenes, como la que nos decía hoy Galis al empezar la reunión, que sus defensas no han estado bien, su cuerpo no ha estado bien preparado y con 30 años no han podido superar la enfermedad. Tenemos un ejemplo muy claro en estos días, en estos años que estamos pasando. Sin embargo, es para nuestro beneficio. Son normas, son consejos que Cristo nos da para que vivamos mejor en el transcurso de esta vida. Después tenemos otro tipo de teorías o ideas que nos llegan acerca de la teoría de la conspiración. Y de este tema no me voy a meter mucho más, porque esta semana con el tema de lo de la reunión que ha habido de los dirigentes de algunas naciones, también me han llegado vídeos sobre esto y mensajes sobre este tema. Y sigo diciendo lo mismo. Realmente como cristianos debemos de entretenernos en esos temas. Vamos a buscar en Primera de Timoteo. Aquí me olvidé si es primera o segunda, yo creo que es primera. Primera de Timoteo 4, 1 y 2. Y vamos a ver qué nos dice. Dice que el fruto dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe. Entonces es segunda de Timoteo. Yo creo que es primera de Timoteo 4, 1 y 2. Dice, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Tales enseñanzas provienen de embusteros y de hipócritas. Vamos a analizar un poco este texto.
Dice hipócritas. La palabra hipócrita viene del griego hipócrites, que significa actor. Esta viene del verbo hipócrisin, que significa actuar, pretender o exagerar, y era propia del teatro griego. Curioso que se use en el Nuevo Testamento. Los antiguos griegos eran apasionados del teatro. Es decir, ser hipócrita es ser actor. Y nos dice en el texto que hay tales enseñanzas vienen de embusteros y de hipócritas. Es decir, vienen de gente que actúan de manera falsa. Hay que tener cuidado con aquellos que nos vienen hablando de ciertas doctrinas para no ser engañados, porque mezclarán la verdad con la mentira. Por lo tanto, estos engaños vienen de actores embusteros que hay que estar prevenidos para que no caigamos en la mentira. Una de las virtudes de las iglesias que hemos hablado antes, de las 7 iglesias de Apocalipsis, a una de ellas, de esas iglesias, le dice que tiene de bueno que todo lo escudriña, que no se cree lo primero que le dicen, sino que lo escudriña y lo analiza con la palabra. Si nosotros hacemos eso, seremos capaces de ver qué doctrinas son buenas y cuáles son malas. ¿Qué personas nos están dando un buen mensaje y cuál no? ¿A cuál debemos de prestar atención y a cuál no? No nos creamos todo aquello que llega a nuestros móviles o todo aquello que nos llegue a través de una información. Contrastémoslo con la Biblia, que sabemos que tenemos buenas traducciones de la Biblia. Pero, ¿a dónde vamos con todo esto? Hemos empezado hablando de Apocalipsis, de la persecución, del tiempo del fin, del arca. ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Es que no va a haber persecución? ¿Es que realmente no va a haber un tiempo de tribulación? Vamos a buscar en Isaías 13, del 9 al 11, porque parece que yo hasta aquí lo que estoy diciendo es que ese tiempo de angustia no va a pasar. Pero vamos a ver qué es lo que nos dice en Isaías 13, del 9 al 11. Dice así: miren, ya viene el día del Señor, día cruel de furor y ardiente ira. Convertirá en desolación la tierra y exterminará de ella a los pecadores. Las estrellas y las constelaciones del cielo dejarán de irradiar su luz. Se oscurecerá el sol al salir y no brillará más la luna. Castigaré por su maldad al mundo y por su iniquidad a los malvados. Pondré fin a la soberbia de los arrogantes y humillaré el orgullo de los violentos. Es decir, ¿tendremos tiempo de angustia? En Isaías dice que sí, que llegará el día en que lo habrá. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener cuidado? Eso significa que sí habrá tribulación, pero la verdad, ¿a qué debemos temer? Es si la está provocando Dios. ¿Qué miedo tengo que tener de ahí? Dice que castigará la maldad, la iniquidad, la soberbia, la arrogancia, el orgullo y la violencia. Es decir, todas esas cosas son las que no tenemos que hacer para no tener miedo en ese día de angustia. Y si os fijáis, coincide con el texto que hemos leído antes de los frutos del Espíritu. Decía que las personas que tenían orgullo o soberbia sí encontraban la ley, pero los que tenían los frutos del Espíritu, esos no. Así que si nos centramos en ese texto e intentamos que nuestro carácter y nuestro actuar cada día se parezca a ello, no debemos de temer en este día de tribulación, puesto que para nosotros no va. Y si hemos leído en Isaías, vámonos al siguiente libro de la Biblia, que es Jeremías. Jeremías 30, del 7 al 9. O 7, sí, del 7 al 9. Y dice así: ¡ay! Será un día terrible, un día que no tiene parangón. Será un tiempo de angustia para Jacob, pero será librado de ella. En aquel día, afirma el Dios Todopoderoso, quebraré el yugo de mi pueblo que lleva sobre el cuello, romperé sus ataduras y ya no habrá esclavos de extranjeros. Servirán al Señor su Dios, a David, a quien pondré sobre su rey. Si nos fijamos, ese tiempo de angustia de Jacob dice: serás librado de ella. Si lo hay, no te preocupes, serás librado. Así que hay que mantenerse firme, hay que mantenerse en el objetivo que Cristo tiene para ti en esta vida.
Y no te preocupes de aquello que pueda venir. No pasa nada. Ese día terrible llegará, pero no hay que tenerle miedo, porque debemos de elegir el bando ganador. Y por último, vamos a buscar otro episodio apocalíptico. Seguro que si buscamos o os pregunto qué otro apocalipsis ha habido en el mundo, ¿en cuál pensaríais? Apocalipsis significa destrucción, ¿no? O tiempo del fin, o revelación. Revelaciones de las cosas que van a venir en el tiempo del fin. ¿Qué apocalipsis ha habido en la Tierra? Pues hemos tenido el diluvio. Y vamos a ver algún pequeño detalle sobre esta historia. Todos conocemos la historia del diluvio, pero me gustaría que fuéramos a Génesis 6 y leyéramos el 9 y el 22. Vamos a ver un par de detalles que descubrí en esta historia que no había caído en ella. Porque como he dicho, todos conocemos la historia del diluvio, pero no me había dado cuenta de estos detalles. Vamos a compartirlos. El versículo 9 dice, esta es la historia de Noé. Noé era un hombre justo y honrado entre su gente. Siempre anduvo fielmente con Dios. Aquí nos está presentando a Noé, a esa historia, y nos dice que anduvo fielmente con Dios. ¿Sí? Yo la verdad es que al leer la historia de Noé nunca me había percatado de esta frase. Anduvo fielmente con Dios. Y nos vamos al versículo 22. Y Noé hizo todo según lo que Dios le había mandado. Otra frase que no me había dado cuenta al estudiar esta historia. Repito, y Noé hizo todo según lo que Dios le había mandado. O sea, en el versículo 9 nos dice cómo era Noé, y en el versículo 22 nos dice qué es lo que hace Noé. Él es justo, honrado y fiel a Dios, y hace todo lo que Dios le manda. En el nuevo Apocalipsis, en el que ha de venir, ¿cómo debemos de ser? ¿No deberíamos de ser como Noé? ¿No deberíamos de ser justos y honrados y fieles a Dios? ¿No deberíamos de pensar qué es lo que Dios quiere para nosotros y para que seamos puestos como justos? Y nos dice que Noé hacía todo lo que Dios le mandaba. ¿Realmente yo debería de hacer todo lo que Dios me manda? Si quiero tener el mismo fin de Noé, ¿no debería de hacer lo mismo? ¿No debería de ver qué es lo que Dios me manda que haga? ¿No debería de preocuparme eso? Así que, si miramos un poco la historia de Noé y miramos el resto, que no la vamos a leer porque, como he dicho, todos la conocemos, Noé estuvo muchos años creando un barco que ni siquiera sabía lo que significaba. Noé estuvo dando un mensaje que la gente mucha no le hizo caso. Pero llegó un momento en el que la puerta se cerró y la angustia llegó. Pero Noé sufrió. Noé había preparado conocimientos de escalada para poder huir y aguantar sin comer 3 meses haciendo supervivencia por ahí. ¿Realmente quién le preparó la supervivencia a Noé? ¿Quién le preparó la salida a Noé? ¿Quién le preparó un refugio a Noé? Dios. Dios durante esos años le dijo que hiciera un arca. Un arca que él le hizo caso, que era una locura, pero él le obedeció. Y esa caja de madera, con unas medidas muy raras, le sirvieron a él para protegerse. ¿Qué caja te dice qué caja te dice Dios a ti que construyas hoy? Te dice que crees una caja de paz, de alegría, de humildad, de gozo, y esa caja te protegerá. ¿Realmente buscas la caja que ha de proteger tu corazón para los tiempos de angustia que van a venir? No me vengáis con que Noé no lo pasó mal, porque lo pasó.
y fue mucho tiempo el que estuvo dentro del arca, pero estuvo protegido y los ángeles lo guardaron, porque anduvo con Jehová. Y dice que todo lo que hacía era lo correcto. Y para concluir, me gustaría que nos quedáramos con esa idea, que no nos quedáramos con una idea de que lo vamos a pasar mal, que no nos quedáramos con una idea de que va a venir un tiempo de angustia que vamos a sufrir y que tenemos que tener una gran despensa en nuestra casa o incluso un búnker. Que por cierto, hay cristianos que se están haciendo búnkeres por, me han dicho esta semana, por Finlandia o por no sé dónde. No nos quedemos con esa idea de final apocalíptico, triste y desolador. Quedémonos con una idea de un Dios que nos ama, un Dios que nos protege y que nos prepara un arca para que lleguemos sanos y salvos a la Nueva Jerusalén. Así que busca cuál es ese arca, busca qué es lo que Dios quiere para ti, busca qué es lo que Dios desea que hagas. Y como le dijo a Noé, como lo vemos en el versículo 9 y en el 22, seamos justos, honrados y fieles a Dios, y haz todo lo que Dios te mande. Y así conseguiremos llegar a la Nueva Jerusalén, pase lo que pase.